noche nos encontramos con la conferencia número 27 de este maravilloso libro con el tema La adoración en el cielo. La adoración en el cielo. Vamos pues a abrir nuestra Biblia, ojalá que todos la hayan traído, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos pues nosotros en este pasaje del capítulo 4, después de que se nos ha retratado una visión del cielo a través de diferentes símbolos, de qué manera el apóstol Juan pudo describirnos el trono de Dios, estas criaturas que para nosotros son extrañas, raras, las lámparas que representan la presencia del Espíritu Santo y el ministerio perfecto del Espíritu Santo, el consejo judicial de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, y de qué forma estos 4 seres vivientes, como lo dijimos anteriormente, están siempre relacionados con el juicio y la ira de Dios. Estos 4 seres vivientes están relacionados con el juicio y con la ira de Dios durante todo el tiempo que dura el libro del Apocalipsis, como lo vamos a ir comprobando. Ahora, dice la Biblia en el versículo 8 que estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, en el capítulo 6, y veamos una visión similar que tuvo el profeta Isaías del trono de Dios también. Porque en esta visión nos muestra que estos seres o querubines que encontramos en el libro de Ezequiel, que encontramos en el libro del Apocalipsis, y donde aquí en el capítulo 6 de Isaías es la única vez en la Biblia que se les llama serafines, porque viene de la palabra saraf, como también ya lo vimos, que significa encendidos o que arden. Dice aquí en Isaías 6:2, por encima de él había serafines. Entonces ya estamos comenzando a poder entender el trono de Dios en el cielo. Está Dios sentado en un trono, tiene un consejo angelical de 24 líderes que gobiernan junto con él el universo, principalmente al orden angelical. Junto a Dios están querubines y los 4 seres vivientes, y arriba del trono de Dios están los serafines. Ahora, es interesante que estos serafines, dice la Biblia, tenían cada uno 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. O sea, aquí estamos dándonos cuenta que los serafines son los más exaltados seres espirituales, y aun cuando son los más exaltados seres espirituales, se cubren delante de Dios. Se cubren delante de la santidad de Dios. Con 2 cubrían sus caras, con 2 cubrían sus pies. ¿Por qué? Porque están sobre tierra santa. Y con 2 volaban. O sea, 4 de sus 6 alas de estos seres espirituales están relacionados con la adoración. 4 de sus 6 alas están relacionados con la adoración. Podríamos preguntarnos por qué no les puso Dios 3 alas, o por qué, en último de los casos, por qué hasta inclusive necesitan alas. Sin embargo, el mensaje para nosotros es eso, que nosotros nos demos cuenta que aún los más exaltados seres espirituales
delante de la presencia de Dios, están ocultándose. Es tan fuerte la presencia, tan grande la radiancia que emana la persona de Dios, que tienen que cubrirse totalmente en sus pies y abajo en sus alas para que poder darnos el mensaje a nosotros de que estar en la presencia de Dios es algo que no existe en palabras para poder describirlo. Ahora regresamos al libro de Apocalipsis y veamos rápidamente a estos 4 seres vivientes en diferentes etapas en el libro del Apocalipsis, y siempre relacionado, repito, con el juicio de Dios, porque en esta noche vamos a entender la ira y el juicio de Dios. Dice en Apocalipsis 4, versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora vayamos al capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vemos en el pasaje anterior que estos seres espirituales están continuamente proclamando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que están proclamando? ¿Y quién los está oyendo? Porque todas las criaturas en el universo saben que Dios es santo. El mensaje es para nosotros. Y por eso está escrito en el libro de Apocalipsis. El mensaje que proclaman es que Dios es un Dios santo. En segundo lugar, los estamos viendo en 5:8, que estos seres se postran delante de Dios y se postran delante del Cordero. Para cualquier persona que nos esté escuchando que tenga dudas de que Cristo es Dios y de que es realmente Jesús igual que Dios, vemos que estos seres con los 24 ancianos se postran también delante del Cordero. Ahora vamos a comparar este versículo con Apocalipsis 22, porque el apóstol Juan, cuando se le apareció inclusive un ángel, miren ustedes lo que el ángel le dijo al apóstol Juan. Dice Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hay una secta por ahí que se llama los Testigos de Jehová, que niegan que Jesús sea Dios. Yo no sé qué van a hacer con estos versículos, y arrancarlos, borrarlos, o porque dicen lo mismo en sus Biblias también. Pero vemos aquí el Cordero en Apocalipsis 5:8, que tiene enfrente los seres espirituales y que se están inclinando y postrándose y adorándolo. Y los mismos ángeles ordenan a los seres humanos que no nos inclinemos, ni nos hinquemos, ni le besemos la mano a nadie más que a Dios. Cuando los apóstoles en el libro de los Hechos fueron tomados por dioses, se enojaron y les dijeron: somos iguales que ustedes, no se hinquen delante de nosotros, no me rindas ninguna veneración. ¿Por qué? Porque solo hay un ser supremo que puede ser adorado, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Y es increíble que aún el mismo Espíritu Santo, el mensaje que nos envía a través de Cristo es que el Espíritu Santo bajó del cielo. Escúchenme muy bien. El Espíritu Santo bajó del cielo no para ser adorado. El Espíritu Santo bajó del cielo no para que le oremos a Él tampoco. El Espíritu Santo bajó del cielo para levantar al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Así que cuando oigan ustedes la oración al Espíritu Santo te pido esto o aquello, cuidado, porque Él vino exclusivamente a levantar a Cristo. Nuestra oración es: Padre nuestro, dirigida al Padre, en el nombre de Cristo, y mediante la intercesión o mediación, o nos lleva el Espíritu Santo a interceder interiormente hacia el Padre.
pero nunca le pedimos al Espíritu Santo nada. Nunca se nos manda que adoremos al Espíritu Santo. Nunca se nos manda que Él es la persona a la que debemos darle la preeminencia, porque dice Colosenses, al Hijo tiene la preeminencia de todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo viene a levantar al Hijo de Dios. Esto es muy importante porque se ha confundido mucho. Me he encontrado muchos cristianos, ¿verdad?, que inclusive han pedido al Espíritu Santo o están tomando al Espíritu Santo, y aunque en el cielo son iguales las tres personas, en los ministerios a los que Dios les asignó son enteramente diferentes. Y debemos ser lo más bíblico que podamos en este asunto. Ahora, en Apocalipsis 6, vemos a los seres vivientes, como habíamos dicho anteriormente, relacionados con los juicios de Dios. Aquí ya Cristo, vamos a verlo la semana que entra, toma el Cordero. Él es el digno de tomar el libro, el Cordero, toma el libro de las manos del Padre, y ese libro sellado por dentro y por fuera, lo vamos a ver la semana que entra. El Cordero comienza a abrir los sellos, capítulo 6, versículo 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. A ver, vamos a ver esto. Aquí está el Padre, este es el trono de Dios. Aquí está el Cordero de Dios y los 24 ancianos que rodean al Padre. Y Juan anda por acá. Juan, Dios le manda para que vea todo el trono es lejos. Entonces, cuando el Cordero, cerca del trono de Dios, comienza a abrir los sellos, uno de los cuatro seres vivientes llega con Juan y le dice, ven, y lo acerca a donde está Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le dice, ven y mira. O sea que cuando Cristo comienza a abrir los sellos, lo vamos a ver con más detalle en la clase que entra, y a quitar el primer sello, el ser viviente, el primero, viene y le dice a Juan, ven y mira. Y cuando Cristo abre el primer sello, Juan dice, vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, Dios tiene interés que nosotros nos acerquemos a su revelación y que entendamos que somos partícipes de los misterios y de los secretos de Dios hacia el futuro del planeta Tierra. Con este propósito nos fue dado el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, aquí en Apocalipsis 6, versículo 3, dice la Biblia, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. El segundo ser viviente, recuerden que era semejante a un becerro en Apocalipsis 4:7. El primero era semejante a un león. Entonces, cada uno de los cuatro seres vivientes le habla a Juan, y cada uno de los cuatro seres vivientes están relacionados con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y dice el versículo 7, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. O sea que estos cuatro seres vivientes están relacionados con el caballo blanco, con el caballo rojo, con el caballo negro y con el caballo amarillo. El primero representa la paz falsa del anticristo, el segundo se le quita la paz al mundo y comienzan las guerras tremendas aquí en el mundo. Después, como consecuencia, el tercer caballo es el hambre y el cuarto caballo es la muerte y el infierno, siguiendo a todos los que se mueren, implicándonos que en ese momento la humanidad que se muera se va a ir al infierno, porque son personas que rechazaron totalmente a Jesucristo. Ahora muy bien, regresamos a Apocalipsis 4:8, y dice la Biblia que estos seres vivientes, día y noche gritaban, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Esta escena en el cielo culmina con una adoración dirigida al trono de Dios. Pero lo que vamos a entender en esta noche, y esto es importantísimo para los estudiantes de la Biblia serios, es que en el libro de Apocalipsis, Dios quiere abrirnos el cielo, Apocalipsis significa descorrer el velo, ¿se acuerdan lo que significa Apocalipsis? Correr las cortinas, para que nos asomemos en la revelación de Dios escondida a las mentes humanas. O sea, la mente humana por sí misma jamás podría
ni con un viaje de peyote, ni con mota, ni yendo con los lamas de la India, ni con los Himalayas, ni con tu maestro de gurú, ni con tu maestro de Buda. Ningún método humano, ningún sistema humano de pensamiento, ni con drogas, puede al ser humano acercarse a conocer aquello que solo Dios nos revela a través de su Espíritu Santo. Entonces, si alguna persona en esta noche quiere comprender las cosas del más allá y los misterios que trascienden la capacidad humana de la comprensión, es inútil que vayas a la bola de cristal, que trates de comunicarte con los espíritus, porque todo viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que mora entre nosotros, cuando tenemos una vida delante de Él, nos abre la Biblia, nos hace entender la Biblia, nos abre el entendimiento, nos ilumina con espíritu de sabiduría y de revelación para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y que podamos gozarnos con lo que estamos viendo, pero nunca solamente para enriquecer nuestro intelecto, sino que la revelación de Dios es para que estas cosas nos impelen o nos guíen o nos motiven a ser cada día más santos. Así que si cualquiera quiere solamente por curiosidad entender lo que va a pasar en el mundo, etcétera, etcétera, Dios no te lo va a revelar, ni lo vas a entender. Porque la condición es que tú trates de entender la santidad de Dios, principalmente en esta noche. En este pasaje y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos 5 himnos de alabanza. Escucha, César. 5 himnos de alabanza, durante los cuales, lo vamos a ver, el tamaño del coro va creciendo, como le dicen en música, subiendo, 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 subiendo. Los himnos de alabanza y adoración comienzan en el versículo 8. Primero, el Espíritu Santo nos revela 4 seres vivientes diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor, Dios poderoso. O sea, comienza con un cuarteto. Los 4 seres vivientes. En el versículo 10 se les unen a este cuarteto 24, o sea, ya son 34 seres que son los 24 ancianos, que se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Después encontramos en el capítulo 5, versículo 8, que se les agregan arpas. Entonces, primero el cuarteto, después los 24 seres, y aquí encontramos en tercer lugar a los 4 seres, a los 24 ancianos, pero ahora ellos ya tienen instrumentos musicales. Y cuando la Biblia dice arpas, son arpas. No es peloloche, ni guitarra, ni trombón, son arpas. Y hay en el cielo instrumentos de música. ¿Por qué? Porque recordamos que desde que se inició la creación, la música Dios la asoció con la adoración. ¿Y quién creen ustedes o quién recuerdan que era el director de la alabanza del cielo entero? Lucifer o Luzbel, la estrella de la mañana. Él era el que dirigía, imagínense los millones de ángeles, de criaturas vivientes, de serafines, de querubines. Satanás fue investido como el ser creado por Dios más grande, más poderoso, más sabio, más todas las características y las virtudes y las cualidades las tenía este querubín protector, como se le llama en Apocalipsis 28. Entonces vemos que termina la Biblia mostrándonos Dios en el cielo las arpas, la alabanza. En cuarto lugar, capítulo 5, versículo 11 de Apocalipsis, se les unen los ángeles. Primero los 4 seres vivientes, después los 24 ancianos, en tercer lugar, se les agregan arpas, y en cuarto lugar, el resto de los ángeles se les une al coro. Dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, primero los 4 seres vivientes, después los 24 ancianos se unen al coro, en tercer lugar se les dan instrumentos musicales, en cuarto lugar se les unen los ángeles, y en quinto lugar, capítulo 5, versículos 13,
todos los seres creados del universo. Y a todo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, a ellos dos sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos los seres creados finalmente se unen de una forma majestuosa, alabando al Creador. Y toda la alabanza de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los ángeles y de todo lo creado, es una alabanza donde están ellos reconociendo, aplaudiendo, honrando que Dios es justo para juzgar la tierra. Y aquí abajo, pues si Dios fuera Dios no permitiría esto. Y si Dios fuera Dios no permitiría inundaciones, ni que los niños se murieran, etcétera, etcétera. Acuérdense que todas estas respuestas las encontramos en la Biblia. Y muchos seres humanos son ateos precisamente porque no tienen respuestas de las cosas que ellos quieren comprender en su propia finitud intelectual. Les recomendé, estamos dando un estudio los jueves ahí en la Iglesia del Sur que se llama Dios y la existencia del mal. Y estoy tratando a través de esta serie, Dios y la existencia del mal, poder abrir la Biblia y mostrarles a ustedes por qué Dios permite las cosas que permite. Él no es el creador del mal. Él permitió que el mal entrara en el universo. Él tiene un propósito final para todo y en medio de todas las cosas Dios va a ser finalmente glorificado. Esto desde luego tiene mucho más ramificaciones, pero es a grandes rasgos más o menos lo que significa que Dios ha permitido la entrada del mal. Pero allá en el universo, los ángeles, los querubines, los serafines, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son ahorita infinitamente mucho más sabios, conocen mucho más a Dios, todos tuvieron su oportunidad y no se rebelaron con Satanás. Los que se quedaron ya tomaron su decisión y ya servirán a Dios eternamente. Y ellos, más sabios que nosotros, le están diciendo, Señor, gracias, gracias, aleluya, gloria a Dios, dales duro. Juzga el mundo, ese mundo merece ser juzgado. Notemos que toda esta alabanza de adoración es por los juicios que están por caer. Esto es importantísimo para comprender el Apocalipsis. La santidad de Dios le hace aborrecer a Dios el pecado. Después de que Dios ejecutó a algunos hombres, ¿se acuerdan ustedes en 1 Samuel 6 en Bet-Semes? Porque se acercaron irreverentemente al arca. Los sobrevivientes exclamaron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? El profeta Isaías exclamó ante la santidad de Dios en el cielo en el capítulo 6, ¡ay de mí! Imaginemos que no cualquiera tiene la oportunidad y el privilegio de subir al cielo. E Isaías se le concedió el privilegio de subir al cielo. Ahora, ¿ustedes creen que si hubiera pecado de los que conocemos, hubiera podido Isaías acercarse al cielo? De ninguna manera, ¿verdad? Porque Dios no puede ver el pecado. Isaías, así en su limpieza, en todo lo perfecto y maduro que pudiera ser, al estar en la presencia de Dios, dijo, pero es que ni siquiera, y yo digo, ¡ay de mí! Implicando, Dios, no es posible, o sea, es tan grande la refulgencia de la santidad y el poder de Dios, que cuando el ser humano se enfrenta realmente a su Creador, nos damos cuenta lo chinche que somos, nos damos cuenta lo gusano que somos, nos damos cuenta lo tonto que somos para discutir con Él y culparlo y tratar de echarle las cosas en cara, que cuando estás en su presencia dices, Dios mío, pero yo creí que yo era bueno y santo porque le daba dulce a los niños, porque le soy fiel a mi esposa, pero ante la presencia de Dios es imposible que nadie pueda sostenerse en pie. Y por eso el profeta exclamó, ¡ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que tenemos que entender es que jamás podremos caminar, ni servir, ni adorar a Dios. Jamás hasta que comprendamos qué significa que Dios es santo. ¿Qué quiere decir en la Biblia la ira de Dios?
Muchas personas tienen problemas intelectuales cuando comienzan a estudiar la Biblia y encuentran que el Dios amoroso que abrió sus brazos en una cruz es un Dios que va a tomar venganza de sus enemigos. Es un Dios que va a mandar a millones de almas humanas al infierno. Es un Dios que juzgó a la humanidad con el diluvio universal, juzgó a Sodoma y Gomorra, a los ángeles no tuvieron perdón. Es un Dios que dice la paga del pecado es la muerte. Es un Dios que tú no puedes mezclar su ira y su justicia con su santidad, porque son dos partes de sus atributos que forman el mismo carácter de Dios. El enojo humano es diferente porque es arbitrario al enojo de Dios. El enojo humano es arbitrario e inhibido, pero la ira de Dios es una ira que surge del odio hacia el pecado y es una ira divina que tiene principios y es una ira que está controlada. Por eso Dios nos manda y nos dice, no os venguéis, hijitos míos, mía es la venganza. ¿Por qué? Porque si alguien me quiere hacer algo y yo me quiero vengar de esa persona, como yo no tengo una capacidad perfecta de justicia, o se me va a pasar la mano, o no le voy a dar lo que merece esa persona. Entonces, como no podemos nosotros acertar en la venganza, nos dice Dios, déjame a mí pagarle a esa persona que te ha hecho esto, a tu esposo, a tu suegro, a tu cuñado, déjame intervenir a mí. Si tú no intervienes y no te metes y me dejas intervenir a mí, te lo prometo, le va a ir como en feria a esa persona. Y le voy a dar exactamente lo que merece esa persona. Por eso que se nos dice que no tomemos la venganza en nuestras manos. Cuando la Biblia describe las características de Dios como amor, fidelidad, sufrimiento, justicia, arrepentimiento, todas las características de Dios son opuestas a nuestra humanidad. Cuando la Biblia dice Dios es amor, ese amor es un amor que el ser humano no conoce. Hasta que recibe a Jesucristo el ser humano, entiende el ser humano el amor de Dios y que el amor de Dios es diferente al amor que le tengo pasional a esa mujer, o el amor lascivioso, o el amor erótico, o el amor que le tengo a mi patria, a mi mamacita, a mi bandera, a mi perro, etcétera, etcétera. Ese es un amor enteramente diferente, un sentimiento enteramente diferente a el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que no pide nada a cambio. Es un amor sacrificial. Es un amor, es un espíritu que nos dice te amo porque mi naturaleza es amarte. Así que si alguien se pregunta, ¿por qué me ama Dios? María Magdalena, la prostituta que tenía demonios, ¿por qué me ama Dios? Simplemente porque Dios es amor. Es su naturaleza, Él es amor, es su naturaleza amar. Por eso dice la Biblia que aún siendo pecadores, Romanos 5, Cristo murió por nosotros. O sea que en la cruz del Calvario, el mensaje maravilloso del Evangelio es que el Dios de la Biblia envía un mensaje a la humanidad y te envía un mensaje a tu vida y te dice, ¿sabes una cosa? Te amo así como estás. Si eres prostituta, si abortaste, si robaste, si llevas 3 divorcios, si has matado a 24, si eres secuestrador, quiero que sepas que te amo. Y aquí están mis brazos abiertos en la cruz para demostrarte ese amor. Ahora, ese amor mío hacia ti fue lo que me impelió morir por ti en una cruz. Pero si tú no recibes ese amor y no aceptas ese amor y no quieres conocer mi amor, dice Dios, entonces yo tengo que hacer algo contigo. Porque tú eres una criatura, un agente moral responsable, que si tú no respondes a mi amor y te endiosas y crees que tú puedes hacer tus leyes y servirte y ordenar tu vida y determinar con quién te vas a casar y qué vas a hacer sin tomarme en cuenta a mí, entonces te estás alejando de mi presencia y estás tomando el camino que conduce a la muerte eterna. Y esta es la razón por la cual Dios va a juzgar al mundo. La manifestación de la ira de Dios es su repugnancia que Él tiene hacia todo aquello que contamina su santidad, todo aquello que corrompe, todo aquello que destruye al mundo que Él ha creado. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Vemos nosotros que cuando Dios intervenga, las naciones se encontrarán
en la máxima cúspide de la exaltación y de la soberbia, donde llámese la ONU o la OTAN o el Pacto de Varsovia o el grupo de los G7, no importa, cuando Jesús venga, las naciones se encontrarán en el encumbramiento de la soberbia, creyendo que ellas tienen la capacidad de resolver los problemas étnicos, las rivalidades religiosas en el Medio Oriente, los problemas de la humanidad, los robos, los abusos a los derechos humanos, y creerán las naciones que ellas son autosuficientes y por eso Dios tendrá que juzgarlas. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y a los que destruyen la tierra. Esta tierra es como una casa que Dios nos dio al principio de la creación. Y nos dijo Dios, tú eres administrador, te dejo esta casa, cuando hay un foco, cámbialo, cuando hay falta de pintura, píntale ahí, se está cayendo la pared, levántala, todo tiende a la oxidación, al deterioro, a la corrupción, pero tú vas a tener que mantener este planeta. Y estamos en el siglo XXI, el 60% de los mares contaminados, el 80% del aire contaminado. La inmoralidad ha contaminado y degradado a la raza humana. Este planeta que nosotros tenemos, está ya el planeta gritándole a Dios, sálvame de estas chinches que tengo aquí arriba. Hemos destruido el planeta, hemos acabado con él, con el aire, con el agua, los alimentos. Qué difícil es ahora encontrar lechugas, coles, frutas que no estén contaminadas. Todo lo hemos echado a perder. El aire que nos da la vida, el agua que nos da la vida, los alimentos que nos da la vida, y todo ¿por qué? Porque hemos sido una raza humana que hemos creído que podemos gobernar este planeta sin tomar en cuenta a Dios. Cuando nosotros vemos esta santidad de Dios, vayamos ahora al libro de Isaías capítulo 2 en el Antiguo Testamento y vemos que Dios anunció a través de diferentes profetas hebreos estos juicios que caerían tarde o temprano sobre este mundo. Y este tiempo de este juicio se le llama el día de Jehová o se le llama el día de la ira principalmente. En Isaías 2, versículo 10, se describe la escena del sexto sello de Apocalipsis. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido será abatido. Noten ustedes el pecado principal que menciona el profeta Isaías de la humanidad. ¿Cuál es? La soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? No es andar así con la cara erguida y mirar hacia abajo todo, ¿verdad? Eso es despotismo. Eso es vanidad. La soberbia bíblicamente es vivir, ser padre, ser madre, ser trabajador, ser profesionista, ser deportista, ser artista, cualquier cosa en la vida sin tomar en cuenta a Dios. Eso es la soberbia. Es vivir en la vida sin tomar en cuenta sus leyes, sus mandamientos, sus principios de ética, su dirección y la luz que Él nos quiere dar. La soberbia nos hace creer que podemos nosotros ser capaces de resolver, de ayudar, de hacer dinero, de progresar, todo sin tomar en cuenta a Dios. Lo más importante son mis influencias, mi compadre el diputado, mi compadre el gobernador, mi belleza física para ser guapo y artista, mi belleza física para ser Miss México, y caemos en un enorgullecimiento intelectual y con tanta vanidad que Dios odia. ¿Por qué Dios odia esta soberbia? Porque no somos dioses. Y Dios no nos creó para autogobernarnos. Nosotros no somos autónomos. El único ser en el universo que es autónomo es Dios.
Y cualquier ser humano que quiere ser autónomo y dictar sus propias leyes, repito, y hacer sus propios mandamientos y su propia forma de vivir, y a mí no se metan conmigo, y yo no me meto con nadie, pero que nadie se meta conmigo, y crees que puedes vivir de esta manera, lo único que haces es autodestruirte. Y por eso Dios odia esa actitud, porque los soberbios serán destruidos, si no es que se autodestruyen ellos antes de que Él venga a juzgar al mundo. En ahí en Isaías mismo, el capítulo 2, dice el versículo 17 al 19. La altivez, otra vez, fíjense, la altivez del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. O sea que Él se simboliza a Dios sentado. Y cuando Dios haga esto, cuando Dios se pare, implica que se para juzgar al mundo. Y por eso en Apocalipsis 4 y 5 vemos a Dios sentado. Pero ya están temblando voces, relámpagos, juicio. Ya vimos la piedra refulgente como diamante, la piedra refulgente como el rubí rojo, el arco iris que simboliza la misericordia en medio del juicio, las lámparas de fuego, los 4 seres vivientes alabando todos a Dios, porque todo este escenario es la preparación, la antesala a cuando en el capítulo 5 Cristo se acerca a Dios, le da el libro y entonces Cristo comienza a abrir los sellos o todos los misterios que se encuentran en Apocalipsis, que son volcados totalmente sobre la humanidad. El mismo Señor Jesús, que fue gentil, amoroso y misericordioso, regresará a este mundo como un león. Y cuando Jesús venga, ya no habrá oportunidad de que tú te arrepientas. Y vendrá a ejecutar juicio contra los pecadores. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, escribió estas palabras. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Todos nosotros, hermanos y damas y caballeros, como seres humanos, tenemos este mismo sentido de la justicia en nuestra conciencia. Y cuando tú oyes que un hombre violó a una niña, cuando ves que una banda de secuestradores mantiene lejos de su familia a un hombre o una mujer, y después de que son liberados nos cuentan las tragedias, el sufrimiento, cuando ves que dictadores como Saddam Hussein hacen lo que hacen, un Hitler, etcétera, etcétera, algo entre nosotros nos dice, no es justo. Y si alguien le hiciera eso a tu hija, alguien le hiciera eso a tu mamá, lo menos que podrías decir es, merece la cárcel, merece que le castiguen. ¿Por qué? Porque nos arde, nos enciende las cosas que suceden a nuestro alrededor, principalmente cuando nos atañen a nuestra propia familia, que no toquen a nuestra familia. Y nosotros somos los primeros en demandar que haya justicia. Vamos a ver en el cuarto sello cómo están las almas de los mártires diciéndole a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Los mártires mismos ahí en el cielo, que ya están en el cielo, aunque todavía no están cubiertos con cuerpos, vemos que después se les dan los cuerpos con vestiduras blancas, le gritan a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo que se esperaran un poco de tiempo hasta que en estos tiempos de tribulación se completara el número de todos los mártires que van a morir como ellos, y mientras se completara este número se les dieron vestiduras blancas. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero aquí en Tesalonicenses nos dice, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Escucha, para dar retribución. Una cosa es retribución y otra cosa es venganza. Son dos palabras diferentes. Cuando alguien hace una cosa mala, por ejemplo, y salen los periodistas diciendo,
es que el gobierno se vengó y metió a la cárcel por corrupción a tal persona, el que a alguien se le aplique una justicia justa y se le aplique una condena justa, habiendo probado su culpabilidad, no es venganza, es retribución. Retribuir es darle a la persona lo que merece la persona. Eso es retribución. La venganza es pasional, la venganza tiene otras esferas diferentes a la retribución. Cristo viene para pagarle lo que merecen los seres humanos. Aquí dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es el infierno? Vivir eternamente excluido, lejos de la presencia de Dios. Si ahorita muchos de ustedes están viviendo un infierno precisamente porque no viven cerca de Dios, imagínate morirte y seguir viviendo este infierno por toda la eternidad. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que el carácter de Dios será vindicado exactamente cuando se inicien los juicios de los sellos, con los cuales inicia claramente el inicio de la ira de Dios. Ahora, la Biblia nos muestra que esta ira que viene contra el mundo, estos juicios horribles de Apocalipsis que van a caer contra la humanidad, alguien 2000 años antes vino a librarnos de esta ira. Alguien vino al mundo, Dios envió antes 2000 años de anticipación a alguien, a su Hijo Jesucristo, y la misión de Cristo fue librarnos a los que creyésemos en Él y le siguiésemos, librarnos de esa ira venidera que está por caer en el mundo entero. Dice, por ejemplo, la Biblia claramente en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra propiciación, teológicamente es muy importante, apúntala, es la palabra griega hilasterión, que significa llevar en sí la ira o el castigo. Esto es bien importante. Dios, en su amor y en su misericordia, para que muchos seres humanos no estuvieran bajo esta ira y estos juicios que caerán sobre el mundo y en esta vida física y después en la eternidad en el infierno, Dios en su misericordia envió a Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, Dios dice, quiero decirte algo, ninguno de ustedes tiene que pagar por sus pecados. Ni yéndote a la villa y de vuelta 10 veces, ni haciendo 5 asilos para los ancianos, ni haciendo orfanatorios para los niños, ni siendo bueno con tu mamacita, ni regalándoles dulces. No hay ninguna forma de evitar la ira que viene más que recibiendo y creyendo lo que yo he hecho por ustedes en la cruz del Calvario. Entonces, en la cruz del Calvario nos dice Dios, no tienen ustedes que pagar. Vean ustedes, mi Hijo Jesucristo, en quien tuve mi complacencia, Él en la cruz fue el objeto de mi ira. Ese enojo de Dios que iba a caer sobre tu vida y sobre mi vida y sobre mi familia, cayó sobre la persona en la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa propiciación? Que Cristo en mi lugar recibió mi castigo, la ira que tú y yo merecíamos. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre de Él. Entonces, una vez que el Hijo es castigado, dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo maldición. Porque maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, en el Antiguo Testamento había una maldición sobre los colgados. Y Cristo, al estar colgado, los fariseos y los expertos teólogos decían, ¿cómo puede ser el Salvador si la Torah, el Antiguo Testamento dice que los que cuelgan son malditos? ¿Cómo puede ser ese maldito ser el Salvador? O sea, Dios confunde la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Enloquece la sabiduría del mundo
Y aunque no lo entendían, en esa cruz Él era hecho maldición por causa de nuestra sustitución y nuestra identificación con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el mensaje del Evangelio es que tú en esta noche que me escuchas, también por la televisión, no tienes que pagar por tus pecados. Tú tienes que creer lo que hizo Jesucristo. Dios ya pagó por tus pecados. Tu culpa fue eso y mi culpa sobre la persona de Cristo. Y Dios nos ofrece el perdón para ser libres de la ira venidera. 3 veces se menciona en el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo como una propiciación. O sea, que Él recibe en nuestro lugar la ira de Dios. Romanos 3:25, Hebreos 2:17 y Primera de Juan 4, versículo 10. Ahora bien, en Juan 5:24, Cristo dijo antes de morir: de verdad les digo que cualquiera de ustedes que oye mi palabra y en esta noche la estás oyendo y cree al que me envió, no vendrá a condenación. La palabra condenación, crino, en el griego significa juicio. Cualquiera de ustedes que oye mi palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y cree al que me envió. Si tú crees que yo pagué en tu lugar y que tú ya no tienes que, al morir, pagar en el infierno, nunca vendrás a un juicio, sino que pasarás de la muerte hacia la vida eterna. Por eso la salvación no se puede perder, porque la salvación que Dios nos da no es una salvación temporal, sino que en el momento de mi regeneración, en el momento en que una persona nace de nuevo, esa persona nace de nuevo espiritualmente, eternamente para Dios. No es reversible. Salimos totalmente de estas 4 dimensiones en que vivimos y nos trasladamos a la eternidad con Dios. Por eso en la Biblia encontramos la posición posicional y la posición experimental del cristiano. Ante los ojos de Dios somos santos y sin mancha, pero aquí en este cuerpo aún tenemos que estar luchando con nuestro pecado. Pero Dios ya no nos ve con pecado, pero en el cuerpo mientras duramos, Él nos dice que debemos de santificarnos, que la santificación, aunque la santificación ya es posicional, eterna, y será sin mancha y sin arruga cuando Él venga por su iglesia. Entonces todas estas verdades nos muestran la santidad de Dios. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Porque Dios es santo y porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué vas a hacer con tus pecados? La Biblia dice, no puedes hacer nada para pagarlos. Pero si tú crees en lo que yo hice por ti, mi justicia es cumplida, porque yo pagaré por el pecado en la cruz, dice Cristo, y te regalo, es algo gratis, la salvación de tu alma eternamente. Ahora finalmente regresamos al Apocalipsis y encontramos que después de esta adoración por los juicios de Dios, no solamente Isaías, Pablo y los profetas, sino que el mismo Moisés en el Salmo 90:11 preguntó: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? No saben este versículo cómo ha bendecido toda mi vida. Moisés pregunta en el Salmo 90, acuérdense que no todos los salmos los escribió David, David escribió solamente 73 de los 150 salmos. Moisés pregunta, él escribió el Salmo 90, Moisés, ¿quién puede conocer, Dios mío? Oh Señor, ¿qué ser humano podrá entender y conocer el poder de tu ira y cómo debemos de temer tu nombre? Porque la respuesta es la persona, el cristiano, la cristiana, que verdaderamente entienda que Dios tiene que castigar el pecado y que si no perdonó a su hijo, a ti tampoco te perdonará. Comienzas a entender qué significa vivir bajo el temor de Dios. Vivir bajo el temor de Dios, ya lo hemos explicado, no es vivir con miedo de Dios, es vivir con la conciencia continua y constante de que Dios es un Dios santo y que si yo miro a una mujer que no es mi esposa, ya siendo cristiano, si yo me robo un lápiz, si yo no hago esto, si yo violo cualquier mandamiento de Dios, Dios no tiene acepción de personas. Primera de Pedro 1, 17 al 19, no hay consentidos, no hay que venga Cheminene para acá, usted le perdono todo. Dios no hace acepción de personas. El alma que peque, esa muere. Tú pagas y la paga el pecado es la muerte. Tú eres mi hijo, pero vas a tener que pagar. Yo pagué por tu juicio, pero si tú confiesas tus pecados,
Yo seré fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Qué es la santidad de Dios? Es caminar como cristianos y entender esta razón. No nos escapamos ni nos podemos burlar de Dios. No hay nada escondido en mi vida que Dios no conozca. Dice el Salmo 139, aún mis pensamientos están lejos, he aquí los conoces todos. Conoces mi levantar y mi sentarme. No hay nada oculto delante de tus ojos. Dice Hebreos 4:13, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que daremos cuenta algún día. Entonces, si tú caminas con esa conciencia de que no te pases de listo, aunque nadie te ve con tu novia lo que estás haciendo, Dios te está viendo lo que haces con tu novia, lo que haces con tus negocios, los dobles libros de contabilidad que llevas, todas las cosas ocultas, Dios las ve y dice Dios, tú tienes que pagar por eso. ¿Y cuál es la paga de un cristiano? Su disciplina. Hebreos 2. Dios al que ama, se lo surte. Al que ama, le da. Y quiero decirles, yo he estado bajo esa mano disciplinaria de Dios. Y me imagino que la mayor parte de los cristianos. Yo tuve una época en mi vida que sentí su mano tan pesada sobre mi vida que hasta le pedí 3 veces, Señor, ¿sabes qué? Mejor llévame. Yo no me voy a quitar la vida, pero prefiero, antes de vivir así, que me lleves. Fue terrible, terrible sentir. Y todos los días de mi vida le pido, Dios mío, jamás quiero volver a estar en tus manos porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo en pecado. Porque sentimos que la vida se nos cae, sentimos irritabilidad, sientes que no tienes dirección, sientes que, bueno, los demonios llegan y nos atormentan y nos meten cosas. Es una vida, es un infierno espantoso vivir bajo la disciplina de Dios. Pero si somos sus hijos, nos ha prometido esta disciplina. Entonces, cuando tú has pasado por esa disciplina y sabes que Dios nos carga la mano y nos la carga pesadamente, vas a vivir con el temor de Dios durante toda tu vida. Acabamos en Apocalipsis 4, del 9 al 11, y dice que siempre que esos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, los 24 ancianos caen y se postran delante de Dios. Vemos nosotros que primero es la intervención de los 4 seres vivientes. Es importante seguir este orden. Una vez que los 4 seres vivientes alaban, exaltan la santidad de Dios, como consecuencia, todo efecto tiene una causa, como consecuencia de la intervención de los 4 seres vivientes, y Dios permite que ellos sean los primeros, como consecuencia, los 24 ancianos siguen a estos seres vivientes. Y vemos que los seres vivientes no se nos habla que caen postrados, pero aquí los ancianos, los 24 ancianos, caen postrados en adoración delante de Dios, alabando al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, de manera maravillosa, dice también el versículo 10, y echan sus coronas delante del trono. O sea, este grupo de seres espirituales en el cielo no están preocupados por ellos mismos, ni de su santidad de ellos mismos, ni de su coronación, ni de la exaltación que Dios les ha dado. Todas estas cosas parecen insignificantes a la luz de la presencia y de la gloria de Dios. Las mismas coronas se las quitan las que tienen los ancianos, Señor, ni siquiera esto merecemos tener aquí. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, amados santos de Dios. Si estos seres espirituales, estas criaturas celestiales, nos permite Dios asomarnos en el libro Apocalipsis para ver estas escenas en el cielo, son para que nosotros entendamos que siendo infinitamente actualmente más pequeños que esos seres espirituales, ellos se humillan, ellos caen de rodillas y ellos dan la gloria a Dios. Nunca nos atrevamos nosotros aquí en la tierra a creer alguna vez que merecemos gloria. Nunca estemos en nuestro corazón pensando, ¿por qué no me reconocen? ¿Por qué no me honran como debo ser honrado? ¿Por qué mi vida, mi persona no aparece en las fotos de los periódicos? ¿Por qué no quiere Dios que nos autopromovamos? ¿Por qué no quiere Dios que nos exaltemos nosotros, ni que estemos queriendo siempre estar en la foto y queriendo ser siempre sentados en las primeras sillas? ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace en nuestro lugar. Él es el que nos exalta. Él es el que nos humilla.
No trates tú en la vida por ti mismo de avanzar y alcanzar algo por ti mismo. Deja que Dios te abra el camino. Solamente preocupémonos de día y noche meditar en este libro de la ley. Josué 1, 8 y 9. Día y noche mediten ustedes en este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en el escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Entonces, no antes, y todo te saldrá bien. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. Encuentra la delicia de estar en la palabra, de orar, de postrarte, de olvidarte ya de vanidades y de superfluidades y cosas tontas. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo te preguntara en esta noche, usted también por la televisión, ¿qué es lo que más anhelas en tu corazón? Que se salve tu mamá, o que te salga este negocio, o que tu hijo sea sanado. Bueno, Dios nos dice en esta noche, lo que más anhelas en tu corazón, te lo doy si tú desde esta noche me comienzas a adorar y a vivir para mí. Oremos. Digno eres de recibir, oh Dios, la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, gloria a tu nombre, Jesús. A ti sea la alabanza, Señor. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oh Dios, bendito Padre, nos postramos en esta hora delante de ti. El que quiera hincarse, hínquese. Señor, reconocemos, Padre bendito, nuestra humillación. Reconocemos, Padre Santo, que somos tan vulnerables. Reconocemos, Padre, que hay tanto pecado aún en nuestra carne, tanta rebelión contra tus leyes. Padre, reconocemos que separados de ti no podemos nunca hacer nada. Oh Dios, ten misericordia y perdónanos en esta hora de cualquier falta, de cualquier acción, de cualquier actitud en nuestro ser interior que nos ha hecho creer que podemos vivir separados de ti. Gracias porque tú eres el todo de nuestra vida. En ti somos y nos movemos y existimos. Oh Cordero de Dios, Santo Hijo de Dios, a ti te damos la gloria en esta noche. Y te la damos todos los días de nuestra vida. Escóndenos siempre detrás de tu cruz, Hijo de Dios. Y siempre tú sé el que recibas toda la gloria, Señor. No a nosotros, Padre. Nunca a nosotros, a ti sea siempre la gloria. A ti sea siempre la honra, el honor, la victoria. Porque tú eres magnífico, Señor, en el cielo y todas las cosas son tuyas. Tuyo es el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas, Señor. De ti provienen las riquezas. De ti proviene la sabiduría. Tú pones y quitas a los reyes y a los gobernantes. Contigo está escondida las tinieblas y la luz. Tú das la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Todas las cosas provienen de ti, Señor. Por eso, Padre, por eso nos humillamos ante tus ojos. Por eso nos inclinamos, por eso nos postramos. Porque te reconocemos, Señor, que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Y te pedimos, Señor, en esta noche que salves almas. Que agregues a los que han de ser salvos a tu iglesia, que tu Espíritu Santo en esta noche opere poderosamente en el corazón de muchos seres humanos que están aquí a través de la televisión y puedan ellos arrepentirse de sus pecados. En el tiempo en el que tú les dices arrepiéntanse, porque el día de mi ira está por venir. Las personas en esta noche que quieran por primera vez recibir a Jesucristo, por primera vez en su corazón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de mi soberbia,
de mi autosuficiencia, de creer que pude vivir sin ti y no tomarte en cuenta en ninguno de mis caminos. En el nombre de Jesús, perdóname, porque creo que tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por mis pecados con su sangre preciosa. Bendito Hijo del Dios Altísimo, te pido que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre que derramaste en esa cruz. Transfórmame en una criatura que te adore, que te sepa servir y que te sepa amar en espíritu y en verdad. Gracias porque esta noche me voy contigo en mi vida y espero que en el día de mi muerte pueda ver todas estas cosas que en tu libro maravilloso, la Biblia, te has adelantado a revelarme y comprobar en ese día que la Biblia tenía la razón y que tu Hijo Jesucristo es el Dios hecho carne. En el nombre de quien te lo pido y te doy las gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, de siglo en siglo.